Hola gente, ¿cómo están? Soy Nico Luengos, bienvenidos a La Cúpula. Bueno, segundo capítulo de esta temporada 7 y como lo hemos hecho en otros episodios de este podcast, vi un documental de Netflix para que se los cuente aquí en el podcast. Lo hicimos con el caso de Amy, la chica que desapareció en el crucero. Los hemos hecho con varios episodios distintos de Netflix. Mi idea cuando empecé a decir esta frase era nombrarlos a todos como ejemplo, pero en la mitad de esta frase me di cuenta que no me acuerdo de otro ejemplo aparte del documental de Amy, así que solamente voy a nombrar ese ejemplo. Ok. Este documental es heavy. Me llegaron varias recomendaciones más que recomendaciones, solicitudes de ustedes para que hable de este caso. Así que me vi las 3 partes del documental para que puedan verlo acá en el podcast en un solo video y no tener que ver las 3 partes, aunque igual se los recomiendo que lo vean porque está muy bueno. Esto no es para nada como un collab con Netflix ni nada, pero Netflix si quieren hacer algo llámenme. Bueno, ya lo hicimos con la Jisoo, pero bueno. Should I marry a murderer? ¿Me debería casar con un asesino? Es literalmente como suena el título lo que pasa en el caso. Es básicamente la historia de una chica que lo está contando ahora en tiempo pasado, pero ¿y cómo es que simplemente pasó de querer dejar una relación tóxica atrás y encontrar el amor de nuevo, y todo esto en la pandemia más encima, a ser testigo clave de un caso de asesinato que llevaba años sin resolverse? Es muy fuerte, pero es de estos documentales de Netflix que tienen ciertos plot twists o como momentos donde los protagonistas de la historia hicieron cosas y tomaron decisiones que a ti te dejan como, girl, te quería defender, pero what the fuck, como es así. Así que hablemos de este caso, pero antes no olviden estar suscritos al canal. Como siempre, ya estoy chato de decir esto, pero hay muchos de ustedes que ven los videos pero no están suscritos. Así que suscríbanse, es una orden. No, en verdad no puedo obligarlo a hacerlo. Si no quieren suscribirse ahora mismo, pero por favor háganlo, me ayuda mucho. Dejen un like, comenten, compartan todo con el video, todo eso le ayuda mucho al canal. Y bueno, dicho todo eso, vamos con este caso. Este caso parte contándonos el contexto de su protagonista, Caroline Muirhead. Caroline nació en Escocia. Ella tenía 29 años aproximadamente cuando ocurre todo esto el 2020, así que tiene como 5 años más que yo. Hoy tiene como 35. Ella estudió medicina y el documental parte como contándote quién es ella y ella misma va narrando. Ella narra todo el documental como a través de sus entrevistas y lo primero que uno se da cuenta es que es muy simpática y muy carismática, es chistosa. Entonces uno siente como, ok, sea lo que sea que nos va a contar, claramente ella es la víctima de esta situación, es muy simpática, tomó una mala decisión, conoció al hombre equivocado y vamos a estar del lado de ella durante todo el documental, durante los 3 episodios del documental, pero no siempre es así, ¿ok? Pero muy simpática. Y ella cuenta cómo, bueno, estudió medicina, claramente tiene que tener un nivel de inteligencia o también nivel de método de estudio bueno, porque es una carrera difícil. Son 8 años, extensivos 8 años en Escocia que hay que hacer para completar este programa para ser médico. Y ella cuenta que trabajaba en ese momento como pathologist, específicamente en una morgue. Caroline cuenta que justo antes de la pandemia estuvo en una relación que duró como 5 años, donde ella en un momento pensó que se iba a casar y que estaba súper feliz, y luego la relación se puso súper tóxica, abusiva. No entra en detalles, pero cuenta lo mucho que le costó salir de esa relación, como esa relación tuvo un gran peso en su salud mental, en su día a día, y que cuando logra salir, y de hecho aparece un amigo de ella que lo entrevistan durante el documental, un amigo que yo pensé que era gay al principio, pero parece que no, y él cuenta mucho cómo ella en verdad sufrió mucho con esa relación y fue difícil verla en ese periodo estando en esa relación tan tóxica. Y en un momento entendí como que esta era la relación del supuesto asesino, pero no. Ella vivía en Glasgow, en su propio departamento, y dice que aparte de que había salido esta relación muy tóxica, ella se estaba sintiendo muy sola y también siempre había querido una familia. Entonces hasta ahora el documental va como súper como de buen humor, así como esta chica que está soltera, es por una relación tóxica, está sintiendo sola, entonces se mete a Tinder. Se hace un perfil de Tinder y empieza a buscar ahí un match. Ella dice que de repente hace match con un tipo que le llama la atención. Ok. Se encuentra con un tipo que ella encontró muy atractivo y la descripción específica, su biografía de Tinder, no sé cómo se dice, como la bajada de su perfil: contratista de 1,93 m de las tierras altas de Escocia, solitario y en busca de alguien que le dé calor en las noches frías en la granja. Ella dice que ve el perfil y piensa, oh my god, he is so hot. Lo encuentra muy guapo, alto, masculino, que le llamó la atención, como que tenía como una vibe media como simpática, tierno, pero al mismo tiempo muy masculino, como outdoor, tenía una granja y hacen match. Empiezan a hablar y todo avanza muy rápido. Creo que acá, si alguien va a juzgar como el que uno avance muy rápido al conocer a alguien, y como siento que sobre todo en esa época, como empezando la pandemia, hasta aquí yo no juzgaría como el avanzar rápido en conocer a alguien. Ahora, poner tu vida en peligro es distinto, eso sí lo juzgo. Y aquí ya
ustedes van a estar con ella, van a como aguantarle a Caroline, a la protagonista, van a aguantarle sus errores hasta como 3 minutos más. Después ya no van a estar con ella. O sea, quiero mucho leer sus opiniones de esto, porque yo terminé el documental y me puse a buscar Reddit al tiro como qué opina la gente sobre ella, porque es complejo, pero sí o sí es una víctima en este caso. Yo creo eso firmemente, pero igual cometió varios errores que incluso son, no como solamente que la ponen en peligro a ella, sino que cometió errores que ponen en peligro a los demás y que son medios como moralmente, éticamente cuestionables. Pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, empieza a hablar con él y él le cuenta que tiene esta granja. Vive ahí, vive con su hermano, que es mellizo, tiene un hermano mellizo y trabaja en esta granja, era el papá, toda su vida han hecho esto, y una cosa lleva a la otra y básicamente después de un rato de conversar la invita a conocer su granja. Es decir, la primera cita es que ella conduzca en su auto a la granja de él y lo conozca a él en su granja. Eso de partida, o sea, yo en mi vida he sido muy promiscuo, he sido bueno para el Grindr, para el Tinder, para el... Creo que Hornet, ¿se acuerdan de Hornet? Los gays, ¿no? Pero como creo que la regla número 1 es que si uno va a conocer a un extraño y no sabes nada, porque por ejemplo, consejos, aquí pequeño paréntesis de consejos. Primero, siempre, aunque sea un hookup random de Grindr o que sea una cita romántica de Tinder, lo primero es para mí pedir las redes sociales, porque con eso tú ves que es una persona que existe al menos y que no es un perfil falso o que es más confiable. ¿Por qué? Porque si ves su Instagram, lo más probable es que uno tenga amigos en común con la persona o algún seguidor en común. Puedes ver como hace cuántos años tiene el Instagram. Eso es lo primero. No sé, los Gen Z ahora no suben nada a Instagram, así que no sé si cuenta tanto, pero pedirse redes sociales es lo primero. Y segundo, si uno se va a conocer, uno se conoce en un lugar público o en un lugar donde uno no esté en desventaja. Que la persona te invite a su lugar donde está él en control a conocerlo y que más encima es un lugar aislado, una granja al que hay que manejar 1 hora y media, eso suena exactamente como te voy a asesinar, como que no es el caso acá, pero eso ya aquí ella ya me fue como ok girl, como really, pero bueno, ella durante la narración del documental dice, sé que esto es loquísimo, pero bueno, eso hice, me quise arriesgar, quise ser loca y lo hice. Bueno, yo pensé que se iba a ser el único momento loco de ella, pero hizo cosas así, tomó decisiones locas como por 5 años. Bueno, lo hace, conduce como 1 hora y media sola, y algo heavy de ella es que, y de hecho ella dice, nunca menciona que tenga como algún diagnóstico de trastorno de personalidad, como estos trastornos de borderline, histriónicos, o que tenga bipolaridad. Eso ya no es un trastorno de personalidad, otra cosa, pero no lo menciona, pero sí menciona que a ratos durante estos años, donde pasó por todo lo que pasó, sí ella menciona que estaba maníaca, y eso es como un síntoma no específico, pero solamente alguno de esos trastornos, pero o sea, cuando eres bipolar tienes como episodios maníacos, cuando la gente es borderline, no sé, pero ella sí lo admite y pareciera ser así porque algo a lo que iba cuando va manejando, algo que hace durante todos estos años, que puedes ver en el documental, es que se grababa mucho en Snapchat, los gringos usan mucho Snapchat, se grababa todo el día, y entonces cuando ella va contando el documental como, y luego conduje 1 hora y media para conocerlo, luego hicimos tal cosa, luego me pasó esto, hasta los momentos más graves de la historia, hay como videos de Snapchat que algunos ni siquiera estaban subidos ni publicados, sino que los tenía como guardados en su celular. Como yo me acuerdo de Snapchat cuando lo ocupaba, que tú podías como grabar algo y dejarlo guardado en la aplicación, pero no lo subías. Tenía muchos videos así como con filtros. Entonces, por ejemplo, hay videos de ella conduciendo la 1 hora y media a conocer al tipo. Ella dice que a ratos se arrepentía, pero después decía, filo, ya llevo como 40 minutos manejando, ya voy para allá, ya lo hice. Y llega, y lo conoce. Y aquí todo es color de rosas, efectivamente. Era alto, lo encontré muy guapo, era tierno, simpático, chistoso, y se conocen. Y ella fue a conocer al tipo como unas semanas, un par de semanas, menos de 3 semanas, después de que hicieron match, condujo a conocerlo ella a su granja, y esa misma noche se quedó a dormir, y fue un éxito. Aquí ya empieza una relación. Ella empezó a conducir en la semana de vuelta, los domingos de la noche, los lunes de la mañana, de vuelta a su apartamento en Glasgow para su trabajo en la morgue, y los fines de semana se iba de vuelta a la granja y estaba con él. Empezó a conocer cómo trabajaba, las cosas que hacía, incluso iba a veces como a disparar, no sé cómo se llama este deporte, no sé si se le dice deporte o si ellos le dicen deporte, pero esto de como ir a cazar, iba a hacer eso con él, aparte del trabajo que hacían en la granja. Y aquí menciona un detalle importante, y es cómo conoce el pasatiempo de él, que es este tipo con su mellizo, con su hermano, carreteaban harto, festejaban harto, hacían como fiestas caseras, ponían harta música electrónica, muy europeos, y tomaban harto, bebían harto alcohol. Y aquí dice que empezó a notar por primera vez que había como un lado B de este tipo, y es que cuando bebía alcohol, se emborrachaba rápido, y siempre se emborrachaba, y era otra persona. Ella dice que este tipo normalmente era bien como entre tímido y como chistoso y como nunca serio, hasta medio tierno, a pesar de que era como masculino y todo, pero que cuando estaba ebrio
como que su mirada se ponía más oscura y era otra persona, que eso le llamaba la atención y se ponía un poco violento. Nunca con ella, dice que nunca lo vio así como sacarle la yuya a alguien, pero que era simplemente como la energía que daba, las cosas de las que hablaba, que decía y la misma mirada incluso. Ella dice que en una de estas fiestas que tenían, el mellizo del tipo se acercó a ella, a Caroline, y le dijo como, oye, mi hermano no está bien, mi hermano no ha estado bien por algunos años, y como que le dio esa advertencia a ella. Y el mellizo igual habiendo estado bebiendo también. Esto fue ellos hacen match en septiembre del 2020. Ella conduce, manejan su auto a conocerlo en su granja los primeros días de octubre. Entonces están básicamente todo octubre y noviembre como en esto de que ella iba a quedarse los fines de semana. También Caroline dice que aparte de que esto es un punto importante igual, aparte de que ellos hacían estas fiestas caseras como en la granja, en este mismo lugar físico, en este terreno, que también a veces iban a pubs locales cercanos a la granja. Pero eso estaba como, en el fondo yo me imagino en Chile, acá por ejemplo, lugares fuera de las capitales grandes donde hay hartos terrenos, entonces hay terrenos y carretera. Y después de un rato manejando la carretera te puedes encontrar con un restaurante o con algo en el fondo. Entonces iban a estos pubs, pero tenían que ir por la carretera para llegar a estos pubs. Y todo esto estaba un poco en medio de la nada. Bueno, Caroline empieza a contarle a sus amigos y a su familia sobre esta nueva relación. Y aquí, aparte de entrevistar a este amigo de Caroline en el documental, también entrevistan a los papás. Y todos dicen que cuando Caroline les empezó a contar que estaba entrando en esta relación nueva y estaba muy feliz y emocionada, les dio miedo, les dio cosa y trataron de advertirle que estaba avanzando muy rápido y que quizás estaba ignorando red flags porque acababa de salir de una relación tóxica complicada y estaba avanzando demasiado rápido. O sea, manejó 1 hora y media a conocerlo sin saber nada de él a una granja lejos y ya estaba avanzando súper rápido y trataron de advertirle. Y aquí es cuando pienso que uno no tiene que juzgar a alguien por avanzar. Yo cuando conocí a mi pololo avancé súper rápido, como fue todo muy rápido. Pero también siento que es importante notar como ella misma dice que estaba en manía muchas veces durante esta época. Entonces ella no tiene por qué hacerlo, pero no cuenta de ningún diagnóstico, como les digo, pero quizás tiene. No sé, hay muchas personas que dicen yo tengo borderline y me siento muy identificada por estos episodios que tuvo ella. Pero igual nunca tenemos que diagnosticar a la gente solamente viéndolos, como no somos expertos. Pero lo digo, como mi punto es la vibra, la vibe, la onda que ella está dando en estos momentos de su vida es muy como manía, ¿cierto? Como ella misma lo describe. Durante estas conversaciones que tenía Caroline con sus padres, y los mismos padres cuentan desde su perspectiva cómo fue, la mamá, que habla un poco más que el papá, dice que ellos estaban felices por un lado porque ella estaba feliz, pero también preocupados. Y la mamá dice que ella se esforzó en hacer cosas específicas para que su hija se sintiera acogida por ella y por el esposo, por el papá, sobre haber encontrado un hombre, en el fondo una pareja, ¿cierto? Entonces ella dice que le dijo a Caroline como, mira, hagamos algo, lo quiero conocer, entonces invítalo para Navidad a la casa, invítalo para una cena de Navidad para conocerlo. Y ella dijo, ok, lo voy a hacer. Y esto era ya en noviembre, ¿cierto? Y el 28 de noviembre, terminando el mes, es cuando randommente un día estaban tomando ahí en la granja con los amigos y todo. Y el tipo le dice a Caroline como que le encantaría que fuera su esposa, que está muy feliz con ella, que lo hace sentir muy cómodo, que siente que puede ser él mismo con ella, que la ama, que le encantaría casarse con ella. Y aquí no se entiende como un agacharse y mostrar un anillo. De hecho, creo que fue sin anillo, pero fue como, sonó muy como que se comprometieron en ese momento y a él se le ocurrió hablar de eso en ese momento, pero estaban como carreteando nomás, estaban de parranda. Y aquí ella lo anuncia publicando en Facebook que está comprometida con él. Y aquí la familia y los amigos todos están como, what the fuck is happening? La mamá cuenta que estaba súper preocupada, pero que aparte habían hecho estos planes de que él fuera para Navidad, entonces se esforzó y dijo que yo estoy feliz por ti. Y dice, muy tierno contra esto, dice la mamá que imprimió fotos de ellos dos que Caroline les mandó, como fotos tipo selfie de ellos dos como pareja, y las enmarcó en la casa. Quería que él se sintiera acogido y como me dio mucha ternura, encontré muy como de buena mamá, buenos papás, como ellos básicamente decían, el papá te decía mucho, pero como ellos decían que querían y se esforzaron en hacer sentir a su hija y a este nuevo novio acogidos en la familia, a pesar de que estaban muy preocupados y que les daba como mala vibe y que había mucha red flag. Lo encontré muy, no sé, me llamó la atención, lo encontré muy tierno. No les había visto cómo se llama el tipo se llama Sandy, ¿ok? Sandy. Bueno, se comprometen entonces a finales de noviembre, ¿cierto? Y aquí se viene la revelación, así que atentos. Se comprometen a fines de noviembre y durante las primeras 2 semanas de diciembre, ella nota que Sandy, el tipo, está bebiendo más y que se está poniendo como
como más errático, están carreteando más. Y es finalmente a mediados de diciembre, solamente unos días antes de la cena de Navidad, donde Sandy va a conocer a los papás de Caroline, que tienen una conversación. Caroline dice que van conversando en el auto, en la carretera, aparte, en la mitad de la noche, y que ella pone el tema de conversación de que deberían contarse todo porque se van a casar y que va a conocer a sus papás y que en el fondo no deberían haber secreto entre los dos y deberían contarse como todo sobre su pasado. Yo creo que si alguien dice eso, está esperando que el otro te diga como, no sé, una vez fui infiel o como una vez me arrestaron porque estaba, no sé, bebiendo alcohol en la calle, no sé, como tengo un coco, no sé, bueno, no sé, uno solo digo. Yo no, un ejemplo, tengo dos. Wait, me acabo de acordar que estoy grabando la cúpula y la cúpula suele ser mucho más serio, pero creo que es porque este caso, como lo estamos contando, ok, vamos a corregir esto. Voy a igual mencionar esto porque es importante. Este caso está contado desde el punto de vista de ella y la experiencia que tuvo ella, y uno no puede evitar a veces encontrar sarcástico, irónico, tragicómico por todo lo que pasó, porque es como, weona, ¿cómo tanto? Pero sí es muy cierto, y aquí justo después de haber hecho un chiste, quiero como hacer un giro hacia recordar esto. Ustedes imaginarán que como estamos hablando y ustedes ya saben que este tipo, vamos a contar ahora pronto que este tipo asesinó a alguien. Hay una víctima fatal en esta historia. Hay una. Así que cuando hablemos de eso nos vamos a poner serios, porque igual es muy heavy y siento que el documental le podría haber dado un poco más de visibilidad, no un poco más, harta más visibilidad a su historia. Yo sé que siempre un documental va a tener un punto de vista, pero por respeto, siento que hay que darle un poquito más de visibilidad a eso, y lo vamos a hacer en este episodio, ¿ok? Discúlpenme si alguien se ofende porque de repente me ponga como chistoso, pero es porque como lo estamos contando desde el punto de vista de ella, que es esta galla que quería salir con un tipo, tener una relación y terminó siendo como testigo de un caso de asesinato, tomando pésimas decisiones, ella también, como que uno no puede evitar de repente como tomárselo, no a la ligera, pero como hacer chistes para alivianar la situación por lo como tragicómica que es, pero no es cómica para nada. Pero vamos a hablar más sobre la víctima cuando les cuente lo que pasa, así que sigamos. Esta parte me dio escalofrío en el documental. Ella le dice esto y empiezan a hablar y de repente cambia todo el tono de la conversación. Y él le dice, efectivamente confío mucho en ti, he sido muy feliz desde que nos conocimos, siento que puedo ser yo mismo contigo y contarte todo. Y le dijo, hay algo efectivamente que quiero contarte. Oh, acá todo se pone muy oscuro. Ella dice que él saca el auto de la carretera y se estaciona como en un costado, le quita el teléfono a ella. Le dice, pásame tu teléfono, y lo guarda en la guantera, le saca el cinturón y le dice que se bajen del auto. Ella le hace caso. Aquí a mí me dio escalofrío. Dije, le va a hacer algo, la va a amenazar. Como le pidió el teléfono y ella como haciéndole caso. Se bajan del auto y él le empieza a contar. Me imagino que le dijo que le pasara el teléfono para que no grabe nada o algo así, pero Sandy le cuenta que el 2017, varios años antes, un día una noche salieron de fiesta a beber con su hermano. Todo esto en un pub que está, como les decía, ahí cercano a la granja. Fueron en auto, estaban ahí, bebieron y ambos se emborracharon. Y decidieron conducir igual, borrachos, de vuelta a la granja. Dice que iban conduciendo en esta carretera oscura, mitad de la noche, no hay nadie. Y dice que de repente un camión lo encandiló con su luz, y lo siguiente que recuerda es que hay un golpe gigante, un sonido gigante, y habían atropellado a alguien. Se bajan del auto y se dan cuenta que habían atropellado a un ciclista. No entienden por qué había un ciclista a esta hora de la madrugada solo andando en bicicleta en la carretera a la mitad de la nada. Sandy le dice a Caroline, importante, recuerden estos puntos, Sandy le dice a Caroline que por el impacto de este atropello, de este golpe con el auto al tipo, él obviamente había muerto en el mismo instante que lo chocaron. Todo esto porque Caroline le preguntó a Sandy como cuando lo ven estaba vivo todavía, estaba respirando. No, Sandy le dice a Caroline, y me imagino que ustedes ya se imaginan hacia dónde va esta historia, que se puso muy nervioso con su hermano, estaban muy borrachos y que entran en pánico, que no tenían cómo llamar a la policía porque sabían que si llamaban a la policía y hacían algo al respecto iban a estar en la cárcel y perdían todo para siempre, perdían todo, la granja, todo por lo que habían trabajado tanto, y que él no debería haber estado ahí tampoco andando en bicicleta a esas horas de la noche. Él empieza como ya a agitarse contándole esto a Caroline y se pone a llorar también entre medio de esto, y Sandy le dice a Caroline que deciden
deberían llevarse al cuerpo de este ciclista y enterrarlo en la granja. En un comienzo Caroline no sabía qué hacer. Yo creo que todos pensamos que nuestro primer instinto sería llamar a la policía o saber primero cómo tú liberarte de esta persona de manera segura, porque ella estaba conduciendo hacia la granja con él en el auto. Iban los dos solo en la mitad de la noche. Entonces obviamente el instinto de muchos de nosotros, me imagino que sería pensar cómo librarnos de él primero, o quizás pasar la noche porque por miedo de que quizás esta persona nos haga algo a nosotros, y luego inmediatamente contactar a las autoridades. Bueno, aquí empieza una larga época para Caroline en su vida donde realmente todo se da vuelta. Caroline dice que como que su instinto fue calmar a Sandy, que estaba súper afectado contándole esto, y inmediatamente como ajustarse a la situación, adaptarse a la situación y hacerlo a él sentir como que podía confiar en ella. Y esto aquí yo resueno mucho con esto. Siento que yo en situaciones de emergencia, cuando me siento no seguro, tiendo mucho a ser falso. Mi instinto, como que a mí me cuesta ser honesto en situaciones cuando me siento en peligro. Como que, de hecho, esto es algo muy X, pero gente que sepa de psicología podrá analizarlo mejor. Pero a mí me pasa mucho que cuando una situación se pone incómoda, yo actúo rápido para que la situación deje de ser incómoda para mí y o los demás. Entonces casi me pasa que cuando es algo medio como people pleaser, pero cuando alguien me dice algo desubicado, mi instinto en vez de contestar algo es como hacer sentir a la persona como que no fue desubicado lo que me dijo. No sé si me entienden, como me adapto a la situación y me ajusto. Y siento que una situación así de peligrosa probablemente lo haría más aún. Yo haría exactamente lo mismo. Mi instinto sería como decirlo así como no fue tu culpa, está bien, sí, calma, como para que se sienta que somos del mismo bando y no me haga nada. Y luego voy a como clavarle la espada por la espalda y como denunciarlo. Pero ella dice que hizo eso, como que su primer instinto fue calmarlo y hacerlo sentir como que podía confiar en ella, efectivamente. Y luego se van a la granja. Cuando llegan aquí a la casa, ella dice que lo primero que hizo cuando él ya se durmió fue googlear si había desaparecido alguien en esa época, era septiembre del 2017. Y rápidamente se encuentra con que hay todo un caso policial de un hombre desaparecido desde esa fecha. Este hombre es Tony Parsons. Tony Parsons era un hombre de 63 años, era de Escocia, era un ex militar, era un oficial de la Marina Real, sobreviviente de cáncer de próstata, un hombre de familia, un padre, y se había puesto una meta de hacer una suerte de maratón en bicicleta por caridad, por una buena causa. Su plan era ir desde Fort William hasta de donde él era, que es Tilly Country, y recaudar fondos para, de hecho, investigación sobre el cáncer de próstata. En el docu, de hecho, muestran, en un momento entrevistan a un dueño de un pub local de ese sector, que es donde yo les contaba que Caroline decía que Sandy iba con su hermano y sus amigos constantemente. Y lo entrevistan antes, en el primer episodio, porque ahora ya estamos como en el segundo episodio, lo entrevistan antes de que cuenten qué es lo que pasó, y él dice que claro, que efectivamente Sandy y su hermano bebían harto, y que Sandy cuando bebía se ponía agresivo, etc. Y luego de que Caroline cuenta el secreto que le confiesa a Sandy y todo eso, vuelven a mostrar a este señor, dueño del pub, siendo entrevistado en el documental, y él ahora empieza a relatar en el fondo la noche del accidente desde su punto de vista, porque él conoce a Tony Parsons, el ciclista, casualmente antes de que lo atropellen. Sandy no fue a ese bar específicamente esa noche, pero él recuerda, el dueño del bar, del pub, que Tony Parsons, este hombre, ahora sabe que es Tony Parsons, que llegó un hombre que estaba en bicicleta con una chaqueta roja reflectante, entra al bar pidiendo un baño o algo así. Dice que conversa un poco con él, que le cuenta lo que estaba haciendo y que le recomienda no seguir andando en bicicleta a esas horas de la noche en la carretera porque estaba oscuro, etc. Y Tony, este hombre, que ahora ahora sabe él que es Tony Parsons, pero el dueño del bar dice que este hombre estaba súper fijado en que tenía que seguir su camino y cumplir con esta maratón en bicicleta. Entonces siguió su camino de igual manera. Y ahí fue cuando Sandy, que venía conduciendo con su hermano ebrio, lo atropelló y Tony Parsons murió. El tema es que ahora sabemos que es Tony Parsons, pero estamos hablando de que Caroline, cuando Sandy le confiesa que atropelló a un ciclista y lo enterraron hace 5 años, llega a la casa y googlea si acaso había alguien desaparecido en esa carretera desde el 2017, y se da cuenta que estaba este famoso hombre desaparecido todo este tiempo, Tony Parsons. Caroline dice que aquí se hizo todo un poco más real y que se dio cuenta que era un hombre que tenía la edad de su papá. Dice aquí, ya empieza a llorar contando todo esto. Caroline está súper afectada recordando esto y que se sintió muy mal y que empezó a tener una dicotomía. Ella sentía, por un lado, como no puedo creer este pobre hombre que murió y que nadie aún sabe dónde está, su familia, sus seres queridos, la policía, la autoridad están haciendo una investigación enorme, gastando recursos en buscarlo, y yo sé qué le pasó y dónde está. ¿Cómo es posible que este hombre con el que ahora aparentemente me voy a casar sea capaz de hacer algo así? Pero al mismo tiempo
lado, Caroline dice que seguía amando a Sandy, que la idea de cancelar todo era como, ¿cómo lo voy a hacer ahora después de que hice todo este show y avisé que me voy a casar y va a conocer a mis papás? ¿Cómo le voy a contar a todo el mundo ahora? Qué vergüenza, después de que todo el mundo me advirtió que estaba avanzando muy rápido y después de que salí de una relación tóxica, ¿cómo ahora voy a decirle a todos como se cancela el matrimonio, chiquillos? Mi prometido es un asesino y lo delato a la policía. Ahora, todos viendo el documental respondemos, sí, eso tenías que hacer. Pero yo aquí voy a jugar a, ¿cómo se dice? Abogado del diablo. En que no defenderla para nada, porque encuentro que claramente hasta moral y éticamente está mal lo que hizo. De no inmediatamente no sentir nada de como, o sea, no, es imposible como dejar de amar a alguien de un segundo a otro, pero no sentir como una desaprobación por el tipo, como que por un momento en su cabeza pudiera como entenderlo, eso a mí me complica, y que no fuera inmediatamente a denunciarlo una vez que ella estuviese segura y alejada de él. Pero, ¿a qué me refiero con ser abogado del diablo? Sí siento que, sobre todo, sí, yo sigo especulando acá, pero ella mencionaba que estaba maníaca muchas veces en estos momentos, estaba en episodios de manía. Si es que tiene estos trastornos de personalidad, como que una situación así de traumática, que estás saliendo con alguien luego de haber tenido una relación muy compleja y estás intentando como resolver ese aspecto de tu vida, estás intentando encontrar cómo es una buena relación. Yo siento que muchos de nosotros hemos estado en esa situación cuando somos más chicos, como tratando de encontrar cómo es una relación sana, y queremos mucho estar en una relación como en esa situación. Imagínense ustedes cuando estaban así como muy enganchadas de una situationship, o como empezó a avanzar algo muy rápido, se fueran a vivir muy rápido con una pareja y de repente se dan cuenta de esto, como que igual hay una sensación de como es tanta la devastación de lo que te acabas de enterar que tu cerebro te puede jugar en contra y hacer intentar como entrar en negación para tener algo de control en la situación y decir como, bueno, tengo la opción de no contarle a nadie y así nada se me desmorona, nos casamos igual, él confía en mí, nunca mis amigos ni familia van a saber lo que hizo él nunca se va a la cárcel y bueno, simplemente hago como que no sé nada. Como que el resultado es, entre comillas, positivo para ella, entonces ella puede como controlar la situación, pero al mismo tiempo igual había empatía en ella que le hacía pensar, este pobre tipo, este pobre señor, no, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces ella dice que no es que estaba segura de guardarle el secreto, sino que no estaba 100% segura ni se atrevía a dar el paso de denunciarlo a la policía inmediatamente. Ella dice que durmió con él esa noche abrazados y que de alguna manera igual sentía como el cariño y pensaba en un momento como, bueno, hay un asesino aquí al lado mío o alguien que mató a alguien y lo enterró, pero al mismo tiempo como lo sigo amando, quiero dormir acurrucada con él, como muy loco. Hasta aquí siento que algunos podemos entenderla, como hasta esta noche, ¿cierto? O el día siguiente quizá. Bueno, ¿qué pasa? Caroline no supo qué hacer, entró un poco como en negación y como en esto de como, no sé qué hacer, así que no voy a hacer nada, voy a hacer como que no está pasando nada, y volvió al trabajo en una morgue, volvió a su departamento en la semana en Glasgow y todo como si nada, seguía hablando con su novio por mensaje de texto así como, hola amor, y de hecho decide llevar de igual forma a Sandy a la cena navideña con su familia, así que la familia conoce a Sandy y es muy heavy porque, como les digo, Caroline andaba registrando toda su vida en esta época como en Snapchat o en videos de iPhone, entonces hay muchos videos y fotos de la cena donde Sandy conoce a la familia de Caroline en Navidad, juega con el perrito, se toman fotos, los papás de Caroline dicen, entrevistados en el documental, que les encantó Sandy, que lo encontraron muy educado, muy simpático, como todo salió súper bien. Y alguien podría decir como, ¿cómo puedes estar así sabiendo que él? Yo aquí igual vengo a defender al diablo, no, a ser abogado del diablo, así se dice, en que yo nunca he estado en una situación así, pero yo siendo medio neurodivergente, yo tengo, insisto, tengo mucho ese mecanismo de defensa donde cuando una situación es tan heavy, mi cerebro hace esto de como que, no es que entro en negación, sino que guardo en una caja, esto lo hablamos con Mati Medito en un día, como que guardo en una caja los sentimientos de lo que está pasando porque no puedo lidiar con eso ahora porque es abrumador, y lo guardo y lo aparto, y mi cerebro como mecanismo de defensa puede hacer como si nada, y es casi como que se me olvida en el momento eso que guardé. Yo hago mucho eso, entonces puedo entender el que ella se vea completamente normal, no significa que no tenga empatía ni que no sienta un conflicto por la decisión que no está tomando aún. ¿Y por qué yo puedo asegurar eso? Porque lo inestable mentalmente que se vuelve ella después, durante su vida, estos años que vienen, con todo lo que aún no les cuento, demuestra que para ella no fue como fácil la situación. Ella claramente sentía una empatía por la víctima y eso es lo que le hizo entrar en este conflicto tan grande, solamente que su cabeza como que entraba en negación. Entonces yo eso, no estoy defendiendo lo que hizo, pero yo sí puedo entender, y que no es de psicópata, sociópata, mentirosa o de que no tenía empatía, el hecho de que se viera tan feliz en esos momentos, como cuando estaba en la cena de Navidad. Yo defendería eso y diría que hay veces que hay personas que tenemos un cerebro que nos hace hacer eso a veces, como que entramos en negación. No sé si alguno de ustedes me va a entender y qué les pasa
pasa lo mismo. Porque hay personas que son más de reaccionar. Como que hay gente que nunca pueden esconder lo que les está pasando. Porque hay gente que les pasa algo y reaccionan, lloran y son más honestas sus reacciones. Y yo soy ese tipo de persona que ustedes nunca van a saber si me podría haber pasado algo porque mi cerebro está acostumbrado como es un mecanismo de defensa, pero como a pretender como que nada está pasando. Siempre he hecho eso y en las situaciones más brígidas es cuando más lo hago. Entonces, no sé, es muy heavy. Bueno, finalmente ella vuelven a la granja con el tipo, ella sigue pensando en esto, no puede dormir, está muy nerviosa, está pensando, tengo que decirle a la policía, pero ¿cómo parto haciendo esto? Tengo que contarle a mis papás, a mis amigos, no sé. Y vuelve a la granja con Sandy. Aquí me llama la atención de que ella no le haya dado miedo el tipo en ningún momento. Le dio miedo solamente inmediatamente después de que le confesó todo en el auto, pero esa noche durmió con él y después siguió con él, lo llevó a la cena de Navidad con su familia. Y ahí ella explica que sintió miedo esa primera noche, pero luego se dio cuenta que todo seguía normal y de hecho él ahora estaba más tranquilo con ella aún y estaba más amoroso con ella porque sentía que se había sacado un peso de encima. Entonces, como que ella seguía confiando en él de alguna forma, pero igual sentía que si lo denunciaba a la policía tenía que hacerlo a escondidas porque quizás, o sea, fue capaz de enterrar a alguien, quizás le podía hacer algo a ella, pero que igual se sentía segura de alguna forma. No sintió, ahora, cuando ya pasó la primera noche, ya no sentía un miedo inminente de que él le iba a hacer algo. Hasta ahora. Se los digo porque probablemente se están preguntando eso, como, ¿cómo onda lo llevó a conocer a los papás? Bueno, ella dice después que sintió que estaba a salvo, pero bueno. Ok. Bueno, vuelven a la granja y este es un punto aquí, inflexión para Caroline muy grande, porque si alguna vez en todo este capítulo me confundo y le digo Sandy a la chica, quizás Matt, si es que pasó, Matty va a corregir ahí, no sé, se van a dar cuenta, pero es que Sandy suena como nombre de mujer, entonces probablemente, y estoy seguro que me equivoqué un par de veces, dije Sandy, pero Sandy es el tipo, Caroline es la chica. Sandy empieza a hablarle sobre dónde enterró al tipo y le empieza a hablar más del caso y le va a mostrar dónde está enterrado. Ella le pregunta y él le dice, cuando hemos ido a disparar, cuando hemos ido a cazar, has estado parada arriba de él. Así se lo dice. A mí me dio escalofrío en esa parte. Ella aquí dice que empieza a sentir como un girl, go to the police, porque empieza a notar que cuando él le empieza a hablar de nuevo más sobre el caso, no muestra mucha empatía. Y ahí es cuando le empieza a dar cosas a ella. O sea, de partida para mí, como el hecho de haber enterrado a alguien que atropellaste, no es empatía, pero como que creo que ella podía hacer el juego mental de decir, ok, pero lo hizo en una situación de emergencia, no sabía qué hacer, estaba ebrio, estaba muy asustado y vive arrepentido de lo que hizo. Pero en estas conversaciones, cuando le va a mostrar dónde está enterrado y todo, es cuando ella se da cuenta como, no, es verdad, este gallo no tiene mucha empatía y parece que es un poquito peligroso, porque primero le va a mostrar dónde está enterrado y de partida con decir como has estado parado arriba de él muchas veces cuando van a cazar, eso lo encuentro como medio psicópata. Y él empieza a decir cosas como, bueno, era su vida o la mía. Igual, bueno, ahueonado, ¿no? ¿Cómo andáis en bicicletas ahora ahí? ¿Cachai? Como empieza a decir esas cosas. Y acá es cuando Caroline se da cuenta que Santi lo que quiere es que ella, quizás con su conocimiento por su trabajo en la morgue y su conocimiento sobre cadáveres, quizás lo que él quiere es que le dice directamente que quiere ayuda para poder deshacerse del cuerpo. Y eso la hace pensar que quizás eso es lo que siempre quiso él. Cuando hacen match en Tinder, ella piensa, tengo puesto en mi perfil de Tinder, así como él tenía puesto que tenía una granja y todo, yo tengo puesto en mi perfil de Tinder que soy pathologist y que trabajo en una morgue. Entonces quizás hizo match conmigo y estaba buscando simplemente enamorar a una chica para que ella lo ayudara a deshacerse del cuerpo. Y empezó a andar como en este loop. Spoiler, no era tan así. Parece que efectivamente este tipo estaba enamorado de ella genuinamente, pero más de eso al final. Pero sí él le pide ayuda directamente en estas conversaciones cuando le va a mostrar dónde está enterrado y todo, o le hace preguntas sobre cómo se deshacen de un cuerpo. Porque lo que sucede es que este terreno, esta propiedad del que es dueño con su hermano, van a instalar como unos edificios nuevos, van a hacer como unos condominios o algo así. Entonces van a tener que excavar todo el terreno y le da mucho miedo que se encuentre con el cuerpo. Ella dice que le empieza a contestar en esta conversación como haciéndose la hueona un poco y le empieza a contestar las preguntas directamente, así como es muy difícil quemar un cuerpo porque si lo quemas tendrías que hacer esto toma muchos días y tienes que tener como una máquina especial porque tienes que poner una cantidad de grados tan alto y le empieza a responder, pero que está pensando en su mente como con tu madre qué miedo, necesito denunciarlo a la policía, pero se hizo la hueona y le contestó y van a este terreno donde está el cuerpo enterrado y es un terreno muy grande
entiende. No hay forma de como reconocer dónde está, ni te demorarías demasiado en excavar todo eso y encontrarlo, pero él sabe exactamente dónde es y cuenta pasos y le dice... Acá, y pisa con el pie. Aquí está. Ella aquí está pensando, necesito recordar dónde es, porque si estoy pensando en denunciarlo a la policía, necesito poder decirles dónde está. Entonces ella, en esta situación, cuando están en la granja, están conversando, Sandy le está preguntando sobre cómo es hacerse un cuerpo, le va a mostrar dónde está, ella empieza a pensar en modo como, ok, lo voy a denunciar, necesito juntar información. Y de casualidad, porque lo hacían de rutina cada vez que iban a disparar o cosas así, ella sacó una Red Bull. Dice que empiezan a volverse al auto y piensa, puta la wea, no marqué dónde está el cuerpo. Me mostró dónde, pero no marqué. ¿Cómo voy a saber después en todo este terreno dónde está si le quiero decir a la policía o algo? Y dice que ni siquiera alcanzó a pensar y como que su cuerpo tomó la decisión de tirar la lata de Red Bull vacía hacia atrás. ¿Por qué? Para tener una excusa para volver. Entonces la tiró como si la fuera a botar en la naturaleza, como si la fuera a botar así como si fuera basura ahí. Y Sandy, que estaba unos pasos más adelante, se da vuelta inmediatamente y dice como, Caroline, ¿qué onda? Recoge eso. Y ella como, sí, perdón. Entonces se devuelve, deja la Red Bull exactamente donde le mostró el tipo que estaba el cuerpo y dice como, ok, quiero dejarla aquí de alguna forma, pero él tiene que verme que me devuelvo con la Red Bull. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y él iba avanzando más adelante, entonces estaba de espalda. Se le ocurrió pisar la lata y dejarla como aplastada y dijo, él no va a saber si me la eché en el bolsillo o algo, como no se va a dar cuenta, así que filo. Y la dejó ahí. Todo eso dice que lo pensó muy rápido como modo supervivencia, como y logró dejar una Red Bull aplastada marcando el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. Eso es muy importante para la investigación después. Bueno, se va, no sé si pasa esta noche con él o no, pero ya cuando vuelve a Glasgow, a su departamento, empieza ya a entrar en pánico y va llorando a la casa de sus papás. Entra llorando y les cuenta lo que pasó. La mamá de Caroline cuenta en el documental lo difícil que fue ese momento porque solo ven a su hija entrar llorando desconsoladamente y les dice como mató a alguien y les cuenta todo. Acá empiezan a hablar los tres sobre cuál es el plan de acción. Hay que contactar a las autoridades, pero se imaginan que la policía va a proteger a Caroline después porque inmediatamente él, si es que es arrestado, se va a enterar o no de que fue ella quien lo delató. Entonces conversan todas las opciones y deciden llamar a la policía. Llaman a la policía, de hecho muestran la grabación de esa llamada, llaman a la policía y Caroline cuenta lo que pasó. Y pronto llegan dos oficiales de policía a la casa de los papás de Caroline, donde está Caroline en este momento. Están los tres. Algo de este documental que me llama la atención, o que yo diría como comentario, que es porque uno igual logra conectar a veces con Caroline, es porque, o sea, ella es como un poco más grande que yo, pero es más o menos de mi generación y es como este tipo de personas que uno dice como podría ser uno. Se ve tan como ella no tenía ninguna intención de meterse en un problema así y es muy como uno, ¿cierto? Entonces verla ahí con los papás, como teniendo 26 años, volviendo inmediatamente a la casa de sus papás para pedir ayuda y estando los tres ahí con los dos papás solucionando qué hacer, llamando a la policía, es algo que siento que nos pasaría a nosotros, como siento que si a mí me pasara algo así, también iría donde mis papás. Y me emocionaba un poco ver a los papás como tratando de ayudarla y viendo qué hacer, como preocupados. Siento que eso es lo que hace este documental como tan intenso porque se siente... hasta el punto donde ella empieza a cometer estos errores y empieza a actuar de manera tan errática, pero hasta cierto punto te sientes identificado con ella porque es como, bueno, ¿qué haría uno si le pasa eso? ¿Cierto? Como ella no se lo buscó en un comienzo. Bueno, acá parte realmente una pesadilla para Caroline. La policía le hace más preguntas y le aseguran que va a estar bien, que va a estar protegida, que no van a decir a Sandy o a su hermano, porque recuerden que tienen que arrestar a los dos mellizos, porque los dos hicieron esto, que fue ella la que lo denunció y ella como ya, pero ¿qué hago? ¿Onda me va a hablar hoy día en la noche? ¿Qué hago? ¿Cuándo lo van a arrestar? Y ellos como, no importa, trata de como hacerte la loca hasta que lo arrestemos y después simplemente no vuelvas a contactarlo. Y ella como, ok, suena insuficiente, pero bueno, no sabía nada. Acá pasa el primer como lapsus de tiempo donde ella está como demasiado estresada porque la policía avanza lento. Y es que pasan días hasta que lo arrestan. Y Caroline ya el tipo le empezó a hablar por mensaje de texto y ella tuvo que hacerse la hueona de nuevo porque no quería verlo de nuevo hasta que lo arrestaran. Caroline está como hablándole a la policía, a una de los dos era mujer, era una policía. Le hablaba así como, ¿qué hago? Me está hablando. Y tuvo que hacerse la loca nomás. Decirle al tipo que no iba a poder ir a la granja
granja ese día, no sé qué. Y eventualmente hay un punto donde la policía ya puede arrestarlo y con ayuda de Caroline, que está funcionando ya como testigo en todo esto, con ayuda de Caroline, que ella sabe dónde está, encuentran un momento perfecto para arrestarlo. ¿Por qué? Porque Sandy con su hermano estaban en una fiesta, en un carrete. De hecho, Sandy invitó a Caroline. Caroline como, no amor, no puedo hoy día, pero pásenlo bien y me puedes compartir tu ubicación para saber cómo estás. Y ella dice que sabía que al fin iban a arrestarlos y que esto lo estaba haciendo para compartirle esa ubicación a la policía y que los fueran a arrestar, pero que igual sentía como que lo estaba traicionando en ese momento. A ver, aquí a los que vayan a juzgar eso igual, ¿qué opinan ustedes? Como, igual entiendo eso, como que si estás enamorado de alguien no puede ser un clic donde se te pasa el amor, entonces como que si todavía estás actuando como que no pasa nada, también tu cuerpo debe reaccionar a las cosas como si en verdad es la persona que amas, que lo estás engañando diciéndole que te pase su ubicación, pero en verdad es para arrestarlo. Heavy, ¿no? Pero igual mató a alguien. Insisto que igual entiendo lo complejo que es y que no es tan fácil como literalmente decir, bueno, como te confesó algo terrible. Se te debería pasar todo así, te debería dar lo mismo. No sé. Pero bueno, aquí arrestan a Sandy y a su hermano mellizo en esta fiesta. Apenas pasa eso, siento que uno ve el documental y hay como recreaciones y todo y uno piensa, oh, ¿qué va a hacer Sandy con Caroline cuando se entere que ella lo delató? ¿Qué va a hacerle? Y uno está nervioso viendo el documental. Bueno, en este documental aparece un fiscal, que era el que estaba a cargo de toda la investigación en Escocia de la desaparición de este tipo, entonces que entra a actuar en toda esta historia una vez que Caroline denunció a la policía no creer, sino que saber por un testimonio directo del asesino quién había sido el responsable de la desaparición y muerte de este señor Tony Parsons. Este fiscal creo que generó muchos comentarios en redes sociales porque él no aparece tener o casi nada de empatía por Caroline y la posición complicada en la que estaba, ni ningún tipo de autocrítica o arrepentimiento sobre cómo ellos lidiaron con Caroline como una testigo. Y aquí entra un concepto importante, me imagino que legalmente debe haber una figura en todas las jurisdicciones, todos los países distintos, como una figura específica, un nombre sobre cómo se trata esto, pero es como el concepto de proteger al testigo, básicamente. Y para esto también en el documental entrevistan a una mujer, una experta en cómo debería ser por la ley de Escocia llevado el trato de un testigo clave en un juicio, sobre todo en un juicio, en una investigación delicada. Entonces cuando tú estás viendo el documental, yo creo que a todos nos pasa, como les digo, está bien hecho el aspecto de que tú te pongas mucho la posición de ella, como qué te pasaría a ti si terminas involucrada en una investigación de este tipo siendo literalmente la persona que tiene que ir a confesar a la policía, o no confesar, sino que denunciar a la policía, como cómo reaccionarías tú, ¿cierto? Una de las primeras cosas que uno piensa es qué miedo que me va a hacer algo a mí después, cómo me protejo a mí, de su hermano también, cómo soy yo protegida como testigo en este caso. Entonces al principio del documental tú piensas eso solo, tú analizas solo, sin saber más allá de eso, como me imagino que habrá como algún tipo de figura legal o la policía tendrá que encargarse de eso, la policía podrá como pagarte, quedarte en un hotel esa noche, podrán como ponerte un policía fuera de la casa que te... No sé, yo pensaba todas esas cosas, como no habrá como una figura legal para esto, bueno, y efectivamente existe todo un concepto de cómo tratar a un testigo delicado en una investigación, cómo protegerlo bien. Y se nota que, según esta experta que de la ley en Escocia, ella dice, me llama la atención y estoy en verdad en shock sobre cómo no se protegió a Caroline en este caso. ¿Por qué? Por todo lo que les voy a contar ahora. Dios mío. Bueno, los chicos son arrestados y los interrogan. Y hay videos de la interrogación y ellos creo que esperaban este momento de alguna forma y sabían muy bien no decir nada. Entonces en el video se ve a Sandy contestando no comment, sin comentarios, a todas las preguntas, todas las preguntas. Y aquí el fiscal está narrando ya esta parte del documental y el fiscal dice, bueno, los interrogamos y todo, pero el problema es que al final solamente teníamos el testimonio de Caroline de lo que ella escuchó que el tipo Sandy le dijo a ella, pero no tenemos ninguna evidencia, no tenemos el cuerpo todavía, así que no podemos arrestarlos, así que los dejamos libres esa noche porque no teníamos ninguna evidencia, solamente teníamos como el testimonio de ella, que me imagino legalmente en todas partes, todas las jurisdicciones será así, como no puedes tenerlos arrestados si es que la única evidencia que tienes es como ella dijo que él me dijo que, porque si fuera así de fácil, claro, cualquiera podría decir eso y te tendrían arrestado. El tema es que todos pensamos esto cuando estamos viendo el documental, es, pero
¿por qué no le dijeron eso antes? Como, yo creo que Caroline pensaba que una vez que los arrestaran, y muchos podríamos haber pensado eso, porque uno no se mueve por la vida siendo experto en esto. Habríamos pensado que si ella los denuncia, los arrestan, van a quedar al menos en algún tipo de prisión preventiva y ella puede como estar tranquila. Nadie le dijo a ella, y yo estoy seguro que se les ocurre decirlo, pero piensan como, si le decimos a Caroline que una vez que los arrestemos no podemos aún mantenerlos como en prisión porque no tenemos evidencia, si le decimos esto va a dejar de colaborar con nosotros porque le va a dar miedo. Yo creo que quizás lo piensan así, pero bueno, los liberan. Y la Caroline ahí con sus papás en la casa, como, bueno, le habrán dicho. Caroline decía, yo me preguntaba, ¿Sandy irá a asumir que fui yo? O algunos de los policías quizás no me va a proteger y quizás les dijeron simplemente que fui yo la que lo denunció. Caroline estaba aterrada, entendiblemente, y eventualmente Sandy le escribe por mensaje de texto unos días después. Y el mensaje es Sandy hablándole completamente normal a Caroline, diciéndole, amor, estamos donde una amiga, nos estamos quedando los dos con mi hermano, nos arrestaron, parece que mi hermano, y aquí dice, parece que mi hermano borracho en algún momento se le salió la wea y ahora alguien nos denunció y nos arrestaron, pero ya estamos libres, yo creo que no va a pasar nada, como que en verdad no hay mucha evidencia, no saben nada, entonces, pero eso, perdón si te preocupé, no sé qué. Yo en ese momento del documental quedé como, no asumió inmediatamente que era ella y pensé en ese momento que quizás él se estaba haciendo un poco el loco, como que sí asumió que era sí o sí Caroline la que confesó y que se estaba haciendo el weón, pero no, él realmente no pensó, y por harto tiempo, no pensó que había sido ella la que lo denunció. Él en verdad es muy heavy y uno lo puede ver incluso con la conclusión de todo esto, con el juicio final. Él en verdad se enamoró de ella, eso siento que es real. Y se nota en que ni siquiera pensó por eso. Y después él dice que el hermano le empezó a decir como, yo creo que fue Caroline, si es que le contaste fue Caroline. Y él trató de convencer al hermano de que no, imposible que haya sido Caroline, Caroline no me haría esto, como Caroline va a proteger el secreto, etcétera, etcétera. Aquí Caroline dice que no sabe qué hacer, está muerta de miedo, pero una vez que comprueba que parece que Sandy no piensa que es ella, dice, ok, tengo aquí un periodo de gracia donde voy a estar a salvo, mientras Sandy no se entere que fui yo quien los denunció, donde me puedo hacer la huevona yo también, hasta que por fin puedan arrestarlos. Y ella dijo, ok, sé exactamente dónde está el cuerpo enterrado, dejé una Red Bull aplastada ahí para marcar, solamente necesito que la policía vaya, saque la tierra, encuentren el cuerpo abajo, tengan evidencia y los puedan arrestar. Y ella dice que pensó que se iba a tomar, no sé, un par de días, y aquí aparece el fiscal en el documental explicando que eso no es para nada simple, sobre todo en un terreno así de grande, y que el proceso de excavar la tierra es casi arqueológico, como que tiene que ir un equipo experto donde tienen que ir analizando las capas, la tierra, la evidencia que hay ahí. Aquí es donde empieza a sentir mucha ansiedad y nervios junto a Caroline porque pasan los días y eventualmente se junta con este tipo. Ella aquí es cuando empieza a decir, ok, estaba actuando en modo supervivencia porque era como, necesito hacerme la weona y no quiero que venga a mi casa que le haga algo a mis papás, o sea, a la casa de mis papás, que le haga algo a mis papás, y quiero seguir como manteniendo esta actuación de que yo no soy la testigo de la investigación que está dando información y que lo acusó. Entonces, parte de eso quizás también es como juntarme con él y hacerlo creer o no hacerlo pensar que hay algo raro pasando. Y hasta ahí tú dices como peligroso, pero ok. Pero no, ella empieza a confesar en el documental narrando todo que todavía estaba enamorada y no es, como decíamos en la sección anterior, tampoco es tan automático el como desenamorarte. Sandy y su hermano no tenían acceso a la granja y de hecho estaban investigando ahí. Entonces Sandy, en este periodo que ya está hablando con Caroline, dice como, no sé cómo la policía sabe, pero parece que están buscando ahí en un terreno en la granja. Así que parece que... Y ahí se empieza a estresar porque dice como, ya, es muy difícil que encuentren el cuerpo porque no saben específicamente dónde está. Él no sabe que Caroline dejó una Red Bull marcada dónde está, pero él le decía a Caroline así como hablando con ella, nunca pensando que ella es quien lo denunció, lo delató. Él le decía como, ahora me estoy poniendo nervioso porque igual están buscando en el terreno, en la granja, aunque no saben dónde está y es muy grande el terreno, es imposible que lo encuentren. Y aquí Caroline está pasando por un periodo mental muy complejo donde está donde sus papás, después se vuelve al departamento, no sabe qué hacer, y aquí dice que es como uno de sus primeros momentos más de manía, donde no se le ocurre nada mejor que invitar a Sandy y a su hermano a que vayan al departamento y los empieza a alojar. Dice que llegan, en un momento igual estaba como asustada y todo, pero que después se relaja y empiezan a tomar, a consumir drogas y a escuchar música. Ellos empiezan como a hablar del tema, de la noche donde pasó todo, y ella tiene que estar ahí haciéndose la loca y haciendo como que esta es parte del team de ellos, así como consolándolos, conversando con ellos, como si ella no fuera quien los delató y quien hizo que los arrestaran. Y un punto muy brígido del documental es cuando esa misma noche Caroline está durmiendo abrazada con Sandy y el hermano está durmiendo en la otra habitación, en el departamento de Caroline, y en la noche, en
medio de la madrugada empieza a sonar como alguien toca la puerta muy fuerte. Muy fuerte. Ella dice que entró en pánico y dijo, contra tu madre, ¿quién es? Y era la policía. Caroline aquí dijo, voy a ir a abrir lo más rápido que pueda la puerta porque no quiero que vayan a decir algo. Es la policía, como no cualquier policía, la policía, los agentes de policía que estaban trabajando con ella en la investigación, como siendo ella la testigo. Ella dice que corra a la puerta así como Sandy no puede, ni su hermano no pueden escuchar nada, no pueden saber que yo soy la que los denunció. Corre a la puerta y abre la puerta y les dice como, ¿qué pasó? Y ellos como, oh, somos la policía, veníamos a hacer un chequeo para ver si estabas bien. Caroline les dice como, ¿pueden hablar un poco más bajo? Y aquí la policía le responde, Caroline, ¿quién está en tu departamento? ¿Con quién estás? Abren la puerta, entran y aquí ya se despiertan Sandy y su hermano y se paran así como, ¿qué onda? Y aquí la policía queda en shock. ¿Qué hace Caroline, nuestra testigo delicada, que no están cuidando, by the way, a la que no le están dando el apoyo necesario como una testigo clave delicada, pero dicen, ¿qué está haciendo durmiendo con el acusado, con el asesino? What the fuck? Esto Caroline dice que la policía mujer le dice, what the fuck, Caroline? Este momento da mucho nervio, pero la policía no le dice a Sandy ni al hermano como ella te denunció, no dicen eso enfrente de Sandy, pero sí lo dijeron cuando ellos estaban atrás todavía. Entonces Caroline dice como, ¿habrán escuchado algo? Como, ¿qué está pasando? Y eventualmente se van. Al final iban solamente a ver cómo estaba Caroline, a hacer un chequeo. Aquí es cuando el hermano de Sandy empieza a dudar y le dice como, viste, yo creo que fue Caroline, y el hermano convencía, o sea, Sandy convencía a su hermano de que Caroline no había sido quien los denunció. Y así empiezan a avanzar estos meses, semanas, donde no se puede aún tener el cuerpo de Tony Parsons con autopsia, con evidencia necesaria para poder arrestar a los hermanos. Entonces pasa y pasa, estamos en pandemia, pasa y pasa el tiempo y Caroline tiene que seguir haciendo esta actuación de que ella no fue quien los denunció. Y ella misma dice que dentro de esto, en el fondo fue como volver a tener la relación con Sandy y que ella estaba súper sola, sintiéndose súper sola en este momento, estaba súper perdida, confundida, se sentía completamente abandonada por la policía que no la estaban protegiendo, no sabía cuándo se iba a acabar todo este limbo en el que estaba y cuándo iban a poder ser arrestados, sentía que todo el mundo pensaba que ella estaba loca, sentía que nadie iba a entender su situación y que así es como en el fondo la única persona, las únicas personas con las que podía de alguna forma conectar era con Sandy y su hermano, y así pasan varias semanas y meses. Luego hay una escena del documental donde el amigo, el que yo les contaba que entrevista en el documental, él cuenta cuándo fue que Caroline le confiesa a él lo que pasó. Dice que lo llama por teléfono y le explica lo que pasó, que conoció a este tipo con el que se iba a casar y todo, del que habían visto en la publicación de Facebook anunciando el engagement, pero que se había enterado por confesión de él que había sido la persona que al final asesinó y enterró a este tipo que había desaparecido, Tony Parsons. Y el amigo dice que quedó en shock y a lo único que atinó fue a ir a ver a Caroline a Glasgow inmediatamente. La fue a ver al departamento y adivinen quién estaba en el departamento cuando él llegó a ver a Caroline. Sandy. Y él dice cómo se cruzaron porque al final Sandy se fue al departamento una vez que él llegó, que el amigo llegó para hablar con Caroline. Y él dice que se cruzó con él y pensó como, ¿qué chucha hace aquí? Este es el gallo que es un asesino, como, ¿qué está pasando? Y dice que en su visita a Caroline no se veía muy... El amigo de Caroline en el documental cuando hablaba era como medio frío, no se veía muy como... O sea, se nota que fue un amigo y es leal, pero también era como frío para hablar de su amiga. Pero bueno, él dice que llegó, habló con ella, pero que él se sentía completamente como, ¿qué le pasa a mi amiga? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tomando estas decisiones tan erráticas? Pero también sabiendo que no es todo culpa de ella, pero... Y que de hecho dice que cuando se fue manejando de vuelta a su casa, este amigo de Caroline, después de visitar a Caroline, lloró en el auto porque se abrumó con la situación. Como, es algo muy fuerte igual. Esta época cuando Caroline estuvo en su departamento sola en Glasgow, invitó a quedarse a Sandy con su hermano y después seguía viéndose con Sandy, obviamente no le contó a los papás, le dijo a los papás que se iba a quedar con una amiga, no que iba a estar sola en su departamento y menos que iba a estar con Sandy, así que ella sabía que lo que estaba haciendo era raro. Bueno, finalmente logran dar con el cuerpo de Tony Parsons en el terreno. Aquí hay un punto de inflexión en toda la historia y obviamente acá ya pueden empezar una investigación o oficialmente acusar a los hermanos y que después venga un juicio, etcétera, etcétera. Caroline aquí dice, no sé cuándo va a ser esto, era como una bomba de tiempo, no sé cuándo va a ser que Sandy se dé cuenta que soy yo la que lo denunció, cuándo va a ser que van a estar como arrestados para siempre. Y ella cuenta la historia de como un día ella estaba en su departamento y de repente la llama por teléfono Sandy, le contesta y Sandy está gritando, dice como nunca lo había escuchado gritar en mi vida, la insultaba, le decía como diciéndole perra y cosas así, sabía que fuiste tú, me delataste, eres una traicionera, mi hermano me dijo, yo lo convencí de que no eras tú, pero fuiste tú, estoy manejando ahora a tu casa porque tenemos que hablar de esto en persona.
Caroline dice que acá entró en pánico y que probablemente quedaban como 3 minutos para que llegara al departamento, no sabía qué hacer, si escaparse, no sabía si le iba a hacer daño, si le iba a matar. Y aquí de nuevo, como que todos pensamos como, ok, en este caso yo escaparía. Era de día, no se saldría a la calle, pediría ayuda, llamaría a la policía. Y no es como que no alcanzó a salir del departamento, como que ella igual se quedó ahí. Hay una parte de ella que igual quería tener la conversación con él en persona. Entonces no sé si de alguna forma sabía que en verdad no le iba a hacer daño o las ganas de querer tener la conversación en persona con él eran mayores a la preocupación de que quizás le hiciera algo, pero se quedó ahí en el departamento y Sandy llegó. Dice que una vez que llegó se calmó y de hecho empezó a tener una actitud casi como entendiéndola. Se sentaron a conversar, no le hizo nada y finalmente casi termina admitiéndole como no, en verdad tiene sentido lo que hiciste. Como, o sea, no sé, me imagino lo lógico y lo correcto era denunciarme si yo te confesé esto. Era una situación rara también para Caroline, como era que Sandy estaba en este limbo donde claramente había hecho estas... No era una buena persona, pero al mismo tiempo no era este extremo donde no tenía ningún momento como de racionalidad, sino que, por ejemplo, una vez que va a verla al departamento y se encuentra en persona, no la trata de asesinar a ella, la deja de insultar, sino que le empieza a mostrar como, ok, entiendo, yo entiendo que hayas tenido que denunciarme, como al final yo fui descuidado, como igual entiendo a Caroline como eso era un poco raro y eso le hacía estar en su cabeza media como disociada de la situación, como que habían formas en donde ella podía seguir viéndolo a él como un novio del que estaba enamorada. Algo importante acá es que Caroline durante todo el tiempo que estuvieron hablando con Sandy y Sandy no sabía, de hecho después cuando sí sabía lo siguió haciendo, pero cuando no sabía aún que ella era quien lo denunció a él y a su hermano, ella a ratos sacaba su teléfono y hacía grabaciones de voz o incluso lo hizo en el computador un día porque ella quería tener un poco más de evidencia. Ni siquiera la policía le pidió que lo hiciera, sino que ella pensando como necesito que esto avance rápido, quería tener grabaciones de él confesando. Entonces, y las muestran en el documental. Hay una grabación donde él dice era su vida o la mía, como mostrando nada de remordimiento, donde dice también ese tipo no debería haber estado ahí andando en bicicletas ahora en ese lugar y acumuló estas grabaciones. De hecho, también grabó la conversación cuando él llega al departamento a confrontarla, cuando se entera que ella fue quien lo denunció. ¿Y cómo fue que él se enteró que ella lo denunció? Otro como paso en falso que da la policía. Entre todo el equipo que estaba trabajando ahí en el terreno para encontrar el cuerpo de Tony Parsons y también los trabajadores de la misma granja, al final se terminó filtrando el dato de que fue una lata de Red Bull la que marcaba el lugar donde estaba el cuerpo. Y así fue como Sandy y su hermano se enteraron. Y Sandy recordó exactamente el momento donde Caroline dejó la lata de Red Bull. Aquí Caroline no podía creerlo. O sea, la policía no solo no había hecho como pasos extra por protegerla, sino que se descuidaron por completo y claramente no les importaba a ella. Pensaban que ella por defecto iba a estar bien. El fiscal que yo les decía, cuando le preguntaban por estas cosas, él decía que a su opinión no les faltó hacer más por Caroline y de hecho dijo algo que a mí me molestó y fue que ella no representaba precisamente un tipo de testigo tan delicado o clave según él. Eso es para personas que son testigos en casos de como narcotráfico, trabajando con carteles grandes o con la mafia, pero que dijo, ella es una doctora, estudió medicina, es inteligente. Cuando dijo eso me dio mucha rabia, porque es como, no puedo evitar pensar que aquí en eso hay sexismo, porque siento que es como que está asumiendo que una mujer para que fuera vulnerable tendría que ser como tonta y aparte que solamente como estudió medicina, claro, esta es de las mujeres inteligentes entonces, por lo tanto debería saber cómo cuidarse sola. Como no tiene sentido eso. Fue súper descuidada Caroline en ese sentido, me dio mucha rabia ese comentario y decir que solamente alguien que fuera como testigo de una investigación con un cartel o una mafia sería delicado. La mujer que yo les digo que aparece en el documental, que es como experta en cómo tratar a estos testigos delicados, testigos clave, ella dice que era aberrante para ella, que completamente Caroline debería haber sido protegida según la propia ley en Escocia por la policía. Debería haberse hecho esfuerzos extra por mantener su anonimato, etcétera, etcétera. Bueno, esto no está ni lejos de terminar todavía para Caroline porque son meses y meses después de investigación. No son arrestados de nuevo inmediatamente. Los llevan a interrogar, pero recién tiene que empezar un juicio. Entonces, aquí es otro momento tocante del documental. Después se da otro pedazo de tiempo en la historia donde se está esperando el juicio porque se está esperando los resultados de la autopsia oficial para poder seguir con los arrestos y toda la investigación. Por lo tanto, se vuelve a dar un lapsus de tiempo donde ellos están libres y aparte se les da acceso de nuevo al terreno. Aquí, Caroline comete una de las decisiones más cuestionadas en toda esta historia y es que se va a quedar intentó estar sola, pero dice que se empezó a volver loca porque aparte, otro dato importante,
importante es que la despiden de su trabajo porque el cuerpo de Toni Parsons lo llevan para hacer la autopsia a la morgue donde ella trabaja, porque justo trabaja, o sea, es en ese sector. La llevan a esa morgue como servicio médico legal y ella la despiden por conflictos de interés porque no puede ser testigo de la muerte de alguien que fue a esa misma morgue. Entonces, de nuevo, la policía no pensó, el fiscal dice, nunca pensé que la iban a despedir por eso. La policía tampoco la protegió con mantener su trabajo porque llevan el cuerpo a la morgue donde ella trabaja. Entonces ahora se queda sin trabajo y es pandemia. Ella dice que intentó estar sola, como poder lidiar con todo esto, pero imagínense la situación, perdió su trabajo, está en este limbo, asustada, sintiéndose sola, todos sus amigos y familia como juzgándola, pero claro, acá toma la decisión que todos cuestionan, digo, que es que se va a quedar a la granja con Sandy y su hermano. Y aquí full teniendo ya una relación de nuevo con Sandy, como pololos, novios, y estando con el hermano también. Aquí tiene hartos videos de Snapchat también de ella tomando con ellos, carreteando. A veces hablaban del caso, a veces no, pero ella decía como, yo quería vivir como en esta burbuja donde al final, estando ahí en la granja, en este terreno tan lindo, tan alejado, con ellos dos que son las únicas personas que entienden y que no estaban enojados conmigo, que saben que yo soy la que los denuncié, pero es como que los tres estábamos disociados como, bueno, esta situación es tan rara, sabemos que en unos meses más, en cualquier momento puede que nos vengan a arrestar, sabemos que en unos meses más va a haber un juicio, pero somos las únicas tres personas que nos entendemos y se vuelve esta época, estas semanas donde están los tres básicamente viviendo solos en la granja, sabiendo que es ella quien los denunció. Es loquísimo. Y también uno piensa y la cuestiona como, ¿cómo puedes estar durmiendo y de novia y como tan tranquila con alguien que hizo algo como lo que hizo? Eso es heavy también, ¿no? Siento que a veces a Caroline como que se le va ese detalle. Aquí es cuando uno ya ve que Caroline mentalmente estaba como ya completamente disociada y no estaba bien. Ella misma lo admite, dice que estaba súper deprimida y que empezó a abusar mucho de sustancias junto a Sandy y su mellizo. Dice que estaban los tres como en la mierda, básicamente. El fiscal dice aquí entrevistado que él se enteró que ella había vuelto a vivir con el tipo y su hermano y que él por un lado no muestra mucha preocupación, pero dice como, yo estaba así como, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta chica? Como, y dice que también estaba preocupado, pero como que, no sé, no se le cree mucho la empatía, siento, hacia que supuestamente le tenía a Caroline. No la veo. Aquí Caroline vuelve a tener discusiones con Sandy, se emborrachaban, se drogaban y aquí hace una de estas últimas grabaciones clave, lo vuelve a grabar porque igual está pensando como quiero tener evidencia, quiero que igual se acabe esto, entonces cuando él iba a confesar cosas igual grababa y esta mezcla, o sea, entienden lo loco que era, como estaban igual teniendo una relación, estaba viviendo con ellos, pero igual lo grababa y grababa sus confesiones cuando se ponía a hablar del tema, era como, estaba en un limbo, estaba como jugando a los dos lados, ¿cierto? Como la investigación y también como siendo Team Sandy, y esto en la grabación se escucha como ella está como haciendo líneas de, como siendo parte del consumo de esa sustancia igual que él, y él, otra grabación donde él confiesa y muestra como cero remordimiento hacia Toni Parsons, la víctima. Aquí ya había pasado un año, estamos en enero del 2021 ya, y todo parte como en diciembre del 2020, ¿cierto? Y aquí es cuando Caroline va a vivir a la granja con Sandy y su hermano, y aquí pasan 9 meses. Y recordemos que durante estos 9 meses donde están viviendo los tres en la granja, los tres saben que eventualmente van a volver a arrestar a los dos y va a empezar una investigación. Luego de 9 meses, ella dice que hay un momento clave donde algo dice Sandy que realmente le hace ver que no tenía remordimiento y que no se sentía mal por lo que hizo, pero es como, o sea, girl, desde el principio podías ver eso, pero bueno. Y ya estaba mentalmente muy cansada y había recopilado evidencia, todo, y deja de vivir con los hermanos, ya en agosto, septiembre del 2021. Y en diciembre del 2021, un año después de que empezó todo, finalmente se rearresta a los hermanos y se mantienen en custodia. Bueno, aquí Caroline pasa todo el 2022 en lo que ella dice fue como, no tiene muchos recuerdos, es borroso en su mente toda esta época porque no tenía trabajo, ya no tenía a Sandy tampoco, y empezó a consumir mucho drogas y alcohol y a salir, y se hizo un grupo de amigos como tóxico, carretero, y dice que fue como que se perdió en la vida. De hecho se tiñó el pelo, como que fue muy así como full mental breakdown. Y ya cuando se acerca el 2023 es cuando finalmente ya se va a hacer el juicio. Recién el 2023, imagínense, no fue hace tanto, el juicio fue hace como 3 años. Y aquí Caroline recibe ya contacto de parte de la policía porque ellos
están esperando que ella va a ser la testigo clave en este juicio. Y ella estaba full metida en su vida de drogas, alcohol, carrete, y ella dijo como, no quiero pasar por esto, no estoy enojada con la policía. De hecho, intentó denunciar en la policía el trato que recibió, y en un momento su instinto fue, no quiero ser testigo, no quiero ayudar, yo sé que como que moralmente debería hacerlo, pero me da pánico. Ella dice que sentía una presión de que ella era la testigo clave y que ella no se sentía en un estado mental y emocional como decente para poder ayudar, y sentía que incluso en la investigación podría perjudicar más que ayudar al participar. Esto igual me llamó la atención de alguna forma, porque dije como, ya, pero girl, tienes que ir a contar lo que viste, como lo que te dijeron, pero ha estado recopilando evidencia para este momento, pero es peor que no vayas como testigo, ¿no? Pero igual quizá uno puede entender por otro lado como el que sentía una presión tan grande donde era como que todo el peso estaba sobre ella y ella no fue la que cometió un crimen. Como que le llegó esta situación de alguna forma y era la testigo clave y tenía que ponerse nerviosa para el juicio y tenía que preparar lo que iba a decir y estaba sin trabajo, había perdido su carrera, sin esta ilusión de relación que había armado, traumada. Pero al mismo tiempo es como, girl, lo único que necesitas hacer es como enderezarte, como rearmar tu vida, y la única forma lógica de concluir todo esto es que vayas al juicio. Entonces ella dice que eventualmente recibe una carta de parte de este fiscal que aparece en el documental, que no parece tenerle mucha empatía a Caroline, y la carta básicamente la amenaza diciéndole como, si no participas como testigo te vamos a arrestar porque como que fuiste llamada a testificar, como que tienes que ir al juicio. Así que llega el día y Caroline se arma de valor y dice que está muy nerviosa, que no quiere ir y va al juicio, pero que está asustadísima. Y dice que va conduciendo y en un momento dice como, no puedo hacer esto, y no va al juicio y empieza a conducir en dirección contraria. Este momento del documental es heavy, esta es como ya la conclusión un poco. Empieza a conducir, bueno, en el juicio están esperándola y se dan cuenta que no llega, ¿cierto? Y de esto tienen que cancelar la audiencia hasta el día siguiente. Ojo, que aquí el abogado de los hermanos para el juicio, él junto a los hermanos lo que querían hacer era presentar a los dos hermanos asumiendo su culpa, pero aquí hay dos cargos distintos, que es como homicidio y asesinato. Entonces ellos iban a aceptar la culpabilidad de homicidio, pero no asesinato. Ya al aceptar la culpabilidad, como que se evita el juicio, se llega a un acuerdo y se determina una cierta cantidad de años en prisión y todo eso. Pero el juez no, el juez quería que se hiciera el juicio por el cargo de asesinato, y para eso se necesitaba a la testigo clave. Bueno, no llega la testigo, ¿cierto? Entonces se cambia la audiencia para el día siguiente. Y hay video de esto, se graban las audiencias, así que hay video de estas audiencias que se hacen de hecho, se sientan todos como en altura y es como se hace en Escocia, y está al medio sentado los jueces que tienen como estos peluquines. Y uno dirá como, ya, Caroline, ¿qué hizo? Se fue a su casa o se fue a tomar o algo así. No, aquí Caroline probablemente entra en uno de sus episodios más. Este episodio sí que lo describe como una manía, como un episodio maníaco. Ella dice que empezó a conducir y que ella pensaba, lo único que falta de evidencia es la bicicleta, que es real. De hecho, en la investigación, una evidencia que no había era la bicicleta de Tony Parsons. Los hermanos dicen que Sandy le confiesa a la novia Caroline que la bicicleta la lanzaron como al río, a una cascada que había por ahí, para deshacerse de ella. Entonces era como la única pieza de evidencia que faltaba. Estaba el cuerpo de Tony Parsons, habían grabaciones, confesiones, pero ella no quería que hubiese un juicio, ella quería que se acabara todo, y decía como, ¿cómo no es tan fácil como simplemente saber que ellos fueron y que se acabe esto? Entonces ella pensaba, si tan solo tuviera la bicicleta y encontramos la bicicleta como evidencia, esto puede avanzar mucho más rápido y no va a depender de mis declaraciones, y no voy a tener que ir a testificar en contra de él, más encima con ellos dos al frente en la audiencia. Entonces entró en un momento de delusion donde ella dijo, tengo que encontrar la bicicleta, y fue en el auto y se grabó en Snapchat haciendo todo esto, así que hay videos de todo esto. No los publicó en ese momento, pero salen en el documental. Y igual tenía que hacer un hike gigante para llegar al lugar, un trekking, tenía que caminar mucho para llegar al lugar donde estaría la bicicleta, si es que igual estaba después de tantos años. Esto era un día de semana, en la mañana. Se robó un tractor, no sabía manejar tractores, entonces sacó el manual que encontró por ahí y empezó a manejar el tractor. Y llegó al lugar, hay videos de esto. Prendió un cigarro y se graba aquí en la cascada, empezó a cantar una canción, porque ella dice que aquí es cuando ella dice que se sintió como, bueno, aquí ha llegado mi vida, como estoy completamente perdida, como qué estoy haciendo. Y bueno, spoiler, no encontró la bicicleta y fue arrestada. A mí me da pena esta parte del documental, porque es como uno no puede creer que Caroline pasó de haber querido conocer a un tipo y terminó ella arrestada después, cuando no hizo nada ella. Igual es triste. Es arrestada, pero acá es cuando pasa algo heavy, y es que el juez cancela en la audiencia siguiente
pierde todo el juicio porque dice que como no llegó la testigo clave el primer día, y de hecho Caroline iba a ir el segundo día porque ya la habían arrestado, así que iba a ir el segundo día, pero el juez dice que como no llegó a la primera audiencia, que iban a aceptar esta propuesta que había presentado los hermanos con su abogado y solamente iban a darle condena en el fondo por los cargos de homicidio y no por asesinato, porque para los cargos de asesinato habría tenido que haberse hecho todo este juicio. Así que se cancela el juicio y se podría decir que por culpa de Caroline se cancela el juicio y no se le van a poder dar más años de cárcel a los hermanos por un cargo de asesinato, sino que va a tener que ser solamente por el de homicidio. Que también no es como que legalmente había que hacer eso. O sea, el juez podría haber hecho el juicio igual y haber hecho esa segunda audiencia. Pero es como que él lo decidió de esa forma. Quizás pensó como esta chica no está estable, así que tampoco va a ser una buena testigo para este juicio, pero se canceló el juicio. ¿Cuáles fueron las condenas? El 25 de agosto del 2023, en el Tribunal Supremo de Glasgow, a Sandy Alexander McKellar le condena a 12 años de prisión y a Robert McKellar 5 años y 3 meses de prisión. Hay imágenes aquí de Caroline llegando junto a unas amigas, siendo apoyada, llegando a esta lectura en la audiencia de la condena. Y un momento heavy aquí es que Sandy le pide a su abogado que lea como un comunicado que él mismo, Sandy, escribió, pero lo lee el abogado por él. Y ahí Sandy está con su hermano, están los dos de pie, es la audiencia de la condena, ¿cierto? Y el abogado lee este mensaje donde dice que no le guarda ningún tipo de rencor a Caroline, que Caroline hizo lo que tenía que hacer, lo que moralmente era correcto que tenía que hacer, y que se disculpa y se siente mal por haberla hecho pasar por todo eso. Y estos momentos como de película, porque el abogado está leyendo esto y Sandy está parado y está como tiritando y le caen lágrimas, está llorando. Por eso es cuando yo digo, en verdad este tipo estaba enamorado de Caroline. No es como ella pensó en un momento que la buscó a propósito porque estaba buscando a alguien que trabajara en una morgue y no como él también era una persona en su propia manera inestable, pero alguien también sin empatía que había asesinado a alguien, que había sido capaz de quitarle a toda una familia, a la familia de Tony Parsons, la posibilidad por años, y que planeaba hacerlo para siempre, la posibilidad de que supieran qué pasó con él, que no había tenido ningún tipo de remordimiento y que de hecho decía que era culpa de él por haber andado en bicicletas ahora en la noche en la carretera, y que decía era su vida o la mía, había que cuidar lo que habíamos construido con mi hermano, como recordemos eso también. Y siento que eso es lo que debería haber primado cualquier tipo de... las primeras decisiones de Caroline deberían haber ido en pos de eso, pero también se entiende como ella estuvo puesta en esta situación traumática que no era culpa de ella y que también sus decisiones pueden haber sido erráticas a ratos. Bueno, aquí es cuando finalmente se acaba toda la pesadilla. Los hermanos se encuentran en prisión hoy y Caroline está mucho mejor. Caroline encontró otra pareja, no habla mucho sobre cómo recuperó su carrera, eso no lo cuenta mucho el documental, pero está mucho mejor mentalmente, se ve mucho más estable de nuevo, dice que tiene una muy buena relación con su familia de nuevo y que realmente fue una época muy traumática y oscura en su vida, pero que sacó lecciones de aquello y todo. Oficialmente la familia de Tony Parsons reconoce que si no hubiera sido por la decisión de Caroline de acudir a la policía, nunca habrían descubierto qué le pasó a su querido Tony Parsons. La familia obviamente no participó en el documental, este documental Should I Marry a Murderer, no participaron. Este documental claramente se enfoca en Caroline y la familia ha expresado públicamente, la familia de Tony Parsons, que el daño emocional que sufrieron es irreparable, pero han logrado algunos avances en la vía legal. Están muy frustrados con cómo se redujo la condena a los hermanos, están felices con que haya algún tipo de justicia, pero muy frustrados con que se haya reducido la condena por ser solamente el cargo de homicidio. Y en enero del 2025, la familia de Tony Parsons logró cerrar una batalla legal paralela. Demandaron por vía civil a Sandy, a Alexander McKellar, y a la aseguradora del auto con el que chocó y atropelló a Tony Parsons. Y un día antes de que empezara este juicio por esta demanda civil, la aseguradora del auto de Sandy aceptó un acuerdo extrajudicial y le pagaron una cifra en los cientos de miles de libras, de euros, a la familia de Tony Parsons. El abogado de la familia de Tony Parsons dice que esta compensación económica jamás sanará ni planeaba sanar el trauma, la pérdida y la espantosa muerte de Tony Parsons, pero que al menos sirve para proteger el futuro financiero de sus seres queridos. Tony era muy querido, sirvió muchos años como suboficial y submarinista en la Marina Británica. Era alguien donde su vida estaba muy marcada por la disciplina, el sentido del deber. Fue jugador, árbitro y entrenador de
rugby en Escocia, tanto en categorías infantiles como juveniles, y era un aficionado al golf. Y claro, no tenía mucha experiencia en hacer estas rutas de larga distancia, sobre todo en la noche andando en bicicleta, pero él tenía una determinación gigante y pero estaba muy enfocado, quería sí o sí terminar esta ruta por caridad, para recaudar fondos para investigaciones sobre el cáncer de próstata. Era esposo, papá, abuelo. El hijo Mike y el resto de su familia lo describieron como un hombre increíblemente amoroso. Lo que más disfrutaba en la vida era pasar tiempo con sus nietos, y dicen cómo tenía una conexión muy grande con su nieto mayor y le encantaba pasar el fin de semana enseñándole a pescar a este nieto, al nieto mayor. Bueno, gente, eso es el documental Should I Marry a Murderer. Les recomiendo verlo en sus 3 episodios, porque obviamente todo esto que les conté está mucho más detallado y también narrado en primera persona por Caroline. Es heavy. Hay cosas que se me deben haber pasado sí o sí. Si es que me llega a confundir con alguna fecha, algún detalle, corríjanmelo en los comentarios. Pero, y también díganme qué opinan, en qué posición se encuentran sobre... Pueden tenerle un poco de empatía a Caroline, pueden tenerle más rabia también con que sus decisiones igual fueron como poco éticas e inmorales a ratos. Sienten rabia hacia la policía por cómo la trataron a ella como testigo. Es muy complicado. Quiero leerlo en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver este episodio o escucharlo a la gente que lo escucha en Spotify, Apple Music, y dejen su comentario, compartan el video. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.